Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué son los lenguajes de programación y su clasificación. Los lenguajes de programación pues son herramientas que nos permiten a nosotros comunicarnos con las computadoras, con el hardware y darle así instrucciones para realizar tareas muy específicas. Pues son como los idiomas que entienden las máquinas. Así que en lugar de utilizar palabras, utilizamos códigos y comandos pues a nivel de máquina generalmente solo entiende el procesador, tarjeta de video y todos ellos. Las máquinas entienden de unos y ceros del código binario y para nosotros programar en código binario pues sería extremadamente complejo. Probablemente las primeras aplicaciones, softwares o el sistema operativo como tal estaba directamente a nivel de máquina con unos y ceros, pero posteriormente se dieron cuenta que podíamos nosotros crear un lenguaje de programación y mediante una forma pues nos lo convierta ese lenguaje un poco más humano en lenguaje a nivel de máquina. Es como la máquina virtual Java, pues lo que hace, nosotros escribimos en Java un lenguaje de programación y convierte ese código entendible para nosotros en código a nivel de máquina. Así que nosotros ya nos hemos evitado tener que escribir directamente código de máquina. Así que de esa manera los lenguajes de programación nos van a permitir crear cualquier aplicación de escritorio, por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, Photoshop o videojuegos. Siempre utilizan pues lenguajes de programación, al igual que las aplicaciones móviles como Instagram, WhatsApp y todo ello siempre están pues con su respectivo lenguaje de programación. Las páginas web también, los sistemas operativos también están hechos mediante lenguajes de programación, al igual que los softwares para diferentes dispositivos bien concretos y específicos, como por ejemplo los Smart TVs, las lavadoras, los nuevos refrigeradores o las máquinas industriales, pues también tienen precisamente un lenguaje de programación para poder hacer cosas que queremos. Así que nosotros podríamos decir de forma general que el lenguaje de programación es ese lenguaje que nos posibilita hacerlo de manera sencilla o mediante nuestra forma de comprensión humana a un lenguaje, convertirlo a un lenguaje a nivel de máquina. Así nosotros nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Pero la clasificación de los lenguajes de programación no es única, sino depende de múltiples situaciones. Entonces, nosotros pues acá estamos viendo que tendríamos los lenguajes de programación dependiendo muchas veces de las cosas o la forma en la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, en primera instancia, una de las clasificaciones que se utiliza pues es por tipado. Entonces, según cómo vayamos a escribir el código, así lo clasifica. Por ejemplo, fuertemente tipados, pues nos permite así hacer operaciones entre tipos, pero que cuando son diferentes tipos de datos, pues no nos dejan a nosotros tener que escribir el código, o sea, de que funcione adecuadamente, de que exista compatibilidad entre ellos. Es cuando la manera en la cual vamos a escribir el código, pues es un poquito más exigente, los fuertemente tipados. Simplemente para poder nosotros ejemplificar, podríamos hacerlo esto. Voy a utilizar Kotlin porque es un intermedio y voy a utilizar Python. Por ejemplo, en Kotlin, si voy a declarar una variable, entonces le digo var, ya tengo una palabra aquí, var, estoy declarando de manera muy específica y le digo nombre. Aparte del mismo, tengo que poner un string, tengo que decirle qué tipo de dato va a ser. Si va a ser una cadena, pues tengo que trabajarlo como cadena, no puedo luego ponerle un número, me va a dar errores. Y le asigno aquí un valor y le digo hola mundo. Y al final, en muchos casos, se pone punto y coma. Entonces, hagamos cuenta que esto es fuertemente tipado. Me lleva el nombre de una variable, en este caso la palabra reservada para crear una variable, el tipo de dato, la asignación, punto y coma y todo ello. Luego las operaciones tengo que hacerlo exclusivamente cada que llame a nombre, pues tiene que ser una cadena. En los débilmente tipados, entonces directamente escribo la variable, por ejemplo, nombre y
le asigno un valor. Por ejemplo, hola mundo, ya estaría. Entonces vemos que ni siquiera he puesto var, ni siquiera he puesto el tipo de dato, ni siquiera he puesto punto y coma, nada. Entonces fuertemente tipado, débilmente tipado. De esa manera, pues aquí se trabaja. Entonces hay muchos lenguajes fuertemente tipados y ya uno tiene que saberlo antes de comenzar precisamente a estudiar esos lenguajes. Cuando son más fuertemente tipados, pues es un poquito más difícil recordar toda la manera en la cual va a ir. Así que antes de aprender un lenguaje específico, tenemos que saber si es fuertemente tipado o débilmente tipado. Por ejemplo, aquí pues estaría Java, el fuertemente tipado, Rust y muchos otros. Débilmente tipados, por ejemplo, permite más flexibilidad con conversiones a lo que sería implícitas. Aquí tendríamos JavaScript, PHP y muchos otros más. Hay también de tipado estático. Los tipos se verifican en tiempo de compilación y aquí el tipado dinámico. Los tipos se verifican en tiempo de ejecución. Entonces, como Python y JavaScript. Muchas veces tenemos que tener en cuenta esos conceptos de tiempo de compilación y tiempo de ejecución. Cuando estaríamos hablando en esto de tiempo de ejecución y tiempo de compilación, pues en tiempo de compilación, por ejemplo, se refiere al momento en el código, cuando el código fuente fue escrito por un programador, así que se traduce a un lenguaje que la máquina puede entender, así conocido como código máquina o código objeto. Este proceso lo realiza un programa llamado compilador que analiza el código fuente en busca, ¿no?, de errores y lo transforma en archivos ejecutables. Pero cuando hablamos de tiempo de ejecución, por otro lado, ya es el momento en el que el programa ya compilado, o sea, terminado, se ejecuta en la computadora. Durante este tiempo, el sistema operativo carga el programa en la memoria y comienza a ejecutar las instrucciones del código máquina. Entonces, esto ya no es temporal, esto ya es permanente. Así que el tiempo de ejecución ya sería el permanente y en tiempo de compilación, pues al momento que estamos realizando todo el proceso de programación. Entonces, de esa manera tenemos que tener en cuenta esto del tipo estático y tipo dinámico. Pues el tipo estático es en tiempo de compilación, los lenguajes como Java y Rust. Y en el tipado, en este caso dinámico, es pues en tiempo de ejecución, ya como Python y JavaScript. Muy bien, luego otra clasificación diferente, pues en cada clasificación los lenguajes de programación pueden encajar. Un mismo lenguaje de programación puede estar aquí, aquí, aquí y así sucesivamente. Entonces son como clasificaciones aisladas. La segunda clasificación sería por el nivel de abstracción. Entonces tendríamos los de alto nivel. Aquí la abstracción del hardware, o sea, la sintaxis más cercana es al lenguaje humano. Ahí estaría Python y Java y otros como C Sharp. Por ejemplo, si yo aquí vemos que estamos entendiendo muy bien porque es de alto nivel. Así que si yo le digo aquí edad, pues ya está entendiendo que es edad. Si le digo aquí estatura, aquí, entonces está entendiendo que es estatura, aquí nombre, colegio. Vemos cómo así de fácil entiende. Entonces, unidad educativa del ejército. Muy bien, entonces vemos que es totalmente entendible. Cualquier persona que inclusive no sea programador, pues tranquilamente podría saber que esto se trata de un nombre, edad, todo lo demás. Y aquí imprimir en inglés, pues puedo imprimir ahí nombre. Entonces lo ejecuto y vemos que sale aquí hola nombre. ¿Sí? Entonces se imprime. Por lo tanto, esto es de alto nivel. Y cuando, así sucesivamente, vamos a minimizar esto, cuando es de más alto nivel es más fácil la abstracción, o sea, la forma en la cual nosotros vamos a poder programar, pues es más cercano al lenguaje humano. Luego el de bajo nivel, por ejemplo, es más cercano al hardware. Entonces, esto requiere mayor control del programador. Esto es un poquito difícil, por ejemplo, C o Assembly o lenguaje a nivel de máquina, pues esos lenguajes
suelen ser muy complejos porque se tiene, al igual que más o menos como en Java hemos indicado, aquí no lo tenemos Java, aquí podrías hacerlo, pero la cuestión es de que cuando escribimos el código es como sería más fuertemente tipado. Entonces se accede a más recursos, lógicamente, es más rápido, más veloz, todo eso, porque es como si estuviéramos tratando de interactuar directamente con la máquina y casi poco con un intermediario. Entonces es de bajo nivel, casi a nivel de máquina. Es un poco más porque los lenguajes de programación de bajo nivel requieren de instrucciones mucho más específicas, cabales, sin dar motivo a que exista confusiones, todo lo demás. Entonces, ya sabemos que esto de alto nivel es más cercano al lenguaje humano y esto de bajo nivel más cercano al lenguaje de máquina. Y el lenguaje de máquina final pues sería el binario de ceros y unos. Luego existe de muy alto nivel, esto que es otra clasificación recientemente existente, que sería de máxima abstracción para productividad. Esto, ahí tendríamos SQL, MATLAB, Ruby, todos esos. Luego el de medio nivel, eso sería equilibrado entre un bajo aquí, entre un bajo y un nivel alto, al centro, como C o Rust. Entonces, cada clasificación va a ir encajando según los lenguajes de programación propiamente, viendo cada uno a qué nivel más o menos de la máquina va a interactuar. Entonces, o de muy alto nivel más relacionado al lenguaje humano o de bajo nivel más relacionado al lenguaje máquina o los intermedios como aquí. Luego, otra clasificación totalmente diferente sería por modo de ejecución. Entonces, en cuanto a modo de ejecución, por ejemplo, tendríamos los lenguajes compilados. Esto se convierte en código máquina antes de ejecutarse. Inclusive aquí si yo, por ejemplo, en Kotlin, claro que me está dando aquí una vista previa. Esto es como más o menos probar nada más. Esto yo simplemente estoy imprimiendo algo pues a nivel online, aquí igual que esto. Entonces solo estoy probando nada más. Pero en muchos de estos, como por ejemplo en Java, si quiero imprimir, si quiero hacer las acciones, todo, tengo que mandarlo a compilar. La mayoría de los lenguajes de programación tienen su propio compilador. Entonces, una vez que compila, me lanza un ejecutable pues, para el sistema operativo en el cual lo hayamos hecho, ya sea Android, o sea Mac OS o Windows o algo de Linux. Entonces, a nivel de máquina ya ha creado un archivo ejecutable. Significa que eso ya está compilado, listo para ejecutar. Como cualquier otra aplicación, pues ya estaría listo como Word, Excel, PowerPoint. Todos estos son ejecutables, ya están compilados directamente para usarlos. Pero hay otros lenguajes aquí que serían interpretados. Esos se ejecutan en línea por línea de comando sin compilarse previamente. Inclusive Python lo puede hacer. Acá en los interpretados, aquí utilizamos bastante lo que sería JavaScript, PHP y lo demás. Por ejemplo, si ahora en JavaScript yo aquí mediante Node.js, si en JavaScript imprimo algo aquí y digo hola mundo, ahí lo voy a poner así. Este código directamente yo lo puedo cargar en un sitio web. Si ahora yo tengo mi sitio web aquí, no necesito hacer códigos extraños, nada. Este simple archivo aquí puede ser con una extensión .js que termine su extensión .js. Ese pequeño archivo yo lo meto aquí en cualquier parte y ya va a hacer algo. Entonces no necesitamos compilarlo a nivel de máquina, no necesitamos que tengan elementos complejos, que tengan un compilador complejo, nada de eso. Ya está directo, inclusive aquí con un HTML o un CSS con la ayuda, todo eso, aunque el HTML y CSS no es un lenguaje de programación, son lenguajes diferentes,
pero con la ayuda de esos directamente mediante JavaScript o PHP puedo hacer acciones sin que me lo compile a nivel de máquina, porque estaríamos utilizando un navegador online. Entonces, eso sería los interpretados. Así que los compilados necesitamos llevar a código de máquina, o sea, ya concluirlo, sistematizarlo, sintetizarlo, como queramos llamarlo. Lo compila, nos da un ejecutable como cualquier programa y luego ya lo usamos. Aquí no, directamente lo puedo utilizar antes de que termine inclusive de hacer todo lo que tenía que hacer. Directamente puedo poner un saludo y ya va a aparecer. Muy bien. Y aquí en híbridos, por ejemplo, pues a veces son compilados a bytecode y se ejecutan en máquina virtual también. O sea, aquí estaría, por ejemplo, TypeScript, JavaScript y otros que son intermedios, los híbridos. No son ni compilados ni interpretados, pero a veces se basan en parte de ellos. También estarían los basados en transpilers acá. Estos se traducen en otros lenguajes antes de ejecutarse, también similar a TypeScript y JavaScript. Entonces es muy similar a los híbridos. Otra forma de clasificar totalmente diferente también en cuanto a lo que serían los lenguajes de programación, tendríamos acá los paradigmas de programación. Esta es la manera en la cual las personas van a programar y van a elegir ese lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí en primera instancia los imperativos. Se enfoca en describir cómo se debe realizar una tarea. Aquí estaría, por ejemplo, Java y Python y otros. En los declarativos, por ejemplo, se especifica qué se desea hacer sin detallar el cómo. Aquí estaría el SQL, Prolog y otros aquí. Por ejemplo, hay lenguajes que facilitan, no significa que pues un solo lenguaje lo va a hacer todo en los imperativos y declarativos. Por ejemplo, aquí orientada a objetos es el que más se utiliza en la actualidad por la facilidad que representa pues tener que hacer nuestro código sumamente limpio. Entonces, en orientada a objetos, por ejemplo, se basa en clases y objetos. Veamos acá esto de clases y objetos, pues si ahora yo hiciese aquí podemos crear una clase. Es como una plantilla. Entonces aquí creo una plantilla y le digo, hagamos cuenta así, plantilla. Creo una plantilla que haga algo. Y esa plantilla, por ejemplo, saludar, que se llame. Aquí. Muy bien. Lo puedo poner también, class saludar. Muy bien. La cuestión es de que aquí pongo una serie de instrucciones, muchas instrucciones. Se llama objetos, por ejemplo, un auto puede tener llantas, vidrios, puede tener un motor y eso serían como los valores más o menos. Y aparte tendría acciones y las acciones serían que puede el auto moverse, recorrer cierta distancia y todo ello. Entonces, este mismo se puede utilizar muchas veces en el área principal ahí para diferentes situaciones y lo utilizamos ahí. Saludar ahí, por ejemplo, saludar uno y saludar dos, así, cuantas veces sea necesario. Entonces, de aquí, de un elemento, de un objeto, se puede reutilizar muchísimas veces de manera indefinida. Es esto sin necesidad de volver a escribir aquí código, mucho código. Y esto de las clases y objetos, especialmente esto lo llaman objetos porque es una instanciación, o sea, de aquí lo sacan y lo convierten en un objeto a esta plantilla. Y son un poquito más complejos porque tiene aquí valores y acciones, o sea, tiene sus datos y tiene sus métodos y todo ello. Entonces, se puede reutilizar ese código una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Así que aquí en la parte principal donde va a ir mi código, toda esta parte principal, pues va a estar limpio, solamente estamos llamando. Y esto que va a ser un código mucho más largo, muchísimo más extenso, lleno de cosas, todo eso va a estar aparte, un archivo aparte, incluso se lo pone. Y aquí cuando ustedes ven,
así, totalmente limpios. Simplemente estamos llamando a saludar 1, 2, 3 y va a funcionar con toda la complejidad de este objeto. Entonces, es igual que las funciones. Entonces, en las funciones es similar. Por ejemplo, si aquí creo una función, voy a crear uno que se llame aquí persona. Entonces, mi función se llama persona y quiero que me pase los datos de, por ejemplo, acá, nombre y va a ser un string y edad va a ser un entero. Muy bien. Y simplemente cada que yo llame a esto, pues me ponga acá print, así me diga nada más que de esta forma tu nombre es, y lo voy a llamar aquí lo voy a decir nombre y tu edad es, y lo voy a decir, lo voy a llamar a la variable edad. Muy bien, así de fácil. Así que aquí simplemente llamo nada más y le digo persona, ¿sí? Y lo voy a poner, por ejemplo, Johnny Gallardo y le voy a decir 40. Entonces, ahora cuando voy a ejecutarlo, aquí vemos que directamente me da un saludo. Y yo lo puedo poner todo esto en una variable. Entonces le pongo aquí, por ejemplo, lo voy a decir así. Veamos muy bien. Variable ahí, persona 1. Y esto pues está llamando a esto de aquí arriba. Entonces a esta función. Así que aquí el concepto que queremos dar a entender es que podemos utilizar muchas veces esto así de manera indefinida. Y no he vuelto a escribir más esto directamente aquí, persona 2, 3, 4, 5, 6 y así todas las veces y ponerle sus propios datos. Entonces cada uno va a tener sus propios datos. Así que así María, lo ponemos aquí, Elena, lo vamos a poner Alex, Andrés, aquí lo voy a poner Fernando, aquí Mauricio, y cada uno va a tener diferentes edades. Entonces así, aquí lo puedo poner así, por cuestión de tiempo, lo voy a poner así. Muy bien, y ahora 19. Si vemos, yo lo puedo directamente hacer y llamarlo en esta parte. Entonces, y ahora como ya tengo varios elementos, así lo vamos a hacer. La sintaxis no importa ahora, estamos utilizando pues Kotlin. En cualquiera funciona similarmente. Entonces ahora si yo quiero aquí es el principal, no olvidemos esto. Aquí va a estar la complejidad. Claro que nosotros hemos hecho algo sencillo, pero aquí puede estar muy complejo, sumas, divisiones y bucles y todo eso. Entonces aquí simplemente imprimo y le digo a persona 7 que quiero que imprima. Entonces de persona 7 me va a dar Andrés y 19 años, como estamos viendo. Así si le digo de persona 5, pues igualmente. Entonces de persona 5 sería Elena y 22 años. Entonces es igual que esto, el de objetos, el cual es una clase muy grande, muy compleja, y aquí en la parte principal solo lo traigo lo esencial, directo para ejecutarse, igual que las funciones. Entonces aquí eso sería la parte de orientada a objetos. Creamos clases y luego los convertimos en objetos para hacerlo más sencillo, más fácil y no repetir código. Lo mismo que el funcional que acabamos de ver. Hemos hecho un ejemplo entero con funcional. Es muy similar en cuanto a la idea de cómo vamos a trabajar. Luego estarían los lógicos. Entonces, en cuanto a los lógicos, está basado en las reglas lógicas y hechos. Por ejemplo, si un auto no tiene gasolina, ¿qué hacer? Entonces le podemos decir y cargar gasolina o dejarlo como está
y si lo dejamos como está, el auto no se mueve. Y si le cargamos gasolina, el auto se mueve. Entonces, todo eso es por los pasos lógicos por donde va a ir. En cuanto a las concurrencias, está diseñado para la ejecución en paralelo y los reactivos está basado en la programación orientada a eventos y flujo de eventos. Es muy parecido a los lógicos. Otra forma de clasificación es por uso o propósito. Por ejemplo, hay lenguajes de propósito general. Esto se usa en diversas aplicaciones, por ejemplo, Python, Java, inclusive el mismo Kotlin o Dart también puede utilizarse para muchas cosas. ¿Cómo funciona esto? Hagamos cuenta que esto de aquí, esto es Python. Vamos a hacer cuenta que es Python. Muy bien. Este lenguaje de programación Python, aquí están muchísimos lenguajes, todos estos. Este lenguaje de programación Python pues me podría permitir hacer y trabajar con inteligencia artificial, con sistemas neuronales. También el Python me puede hacer sitios web, aplicaciones de sitios web, aplicaciones para Android, también aplicaciones de escritorio para Windows. Un montón de cosas puede hacer Python. Entonces es de propósito general porque nos va a dar la oportunidad de realizar muchísimas cosas y para cada cosa pues hay plataformas, ¿no? Que es como más o menos una especie de compiladores específicos para cada cosa, pero utilizando ese lenguaje de propósito general. Pero hay otros de propósito muy específico, o sea, que va a ser difícil, digamos, utilizar ese lenguaje para otros propósitos que no sean los que se han enfocado. Entonces, en este caso, el de propósito específico, aquí especialmente de dominio se le llama, están diseñados para tareas concretas, como por ejemplo el de SQL, que se maneja base de datos, MATLAB, el que sería para matemáticas, HTML y CSS para diseño web, aunque no son considerados lenguajes de programación, pero sí son lenguajes. Entonces, esos diferentes lenguajes pues va a ser muy específico. Por ejemplo, si SQL para hacer base de datos, generalmente cuando aquí manejamos un sitio web o cosas así, pues todos los datos que tenemos aquí, todo esto se va almacenando, la forma de la organización, cómo está hecho, inclusive el texto, todo eso a veces se va almacenando en una base de datos para luego recuperarlo. Pero ese mismo SQL, ese lenguaje SQL no puedo utilizarlo para hacer aplicaciones, digamos, para Windows directamente como ejecutables. No se va a poder, es específico para esa finalidad, para manejar base de datos. Claro que muchos otros lenguajes intentan que sea un poquito más de propósito general para tener mayor cabida, pero no es su finalidad, no es su propósito. Entonces, si es de propósito específico, pues solo se va a centrar en eso nada más. Por ejemplo, MATLAB, claro que se puede hacer otras cosas, pero va a ser más difícil, más complejo, vamos a tardar más, como no era su propósito de ese lenguaje, hacer y abarcar otras áreas, entonces va a ser sumamente más complejo, incluso puede troncarse una aplicación, puede detenerse y ya no funcionar. Entonces, por eso los lenguajes de propósito específico, pues está centrado para eso, algo muy específico. Y los de propósito general, con un mismo lenguaje podríamos hacer bastantes cosas. Luego, otra clasificación que salió sería por su ecosistema y popularidad. Aquí tendríamos los lenguajes empresariales utilizados en grandes empresas y sistemas bastante robustos como Java, C Sharp e inclusive los del banco que utilizan generalmente COBOL. Todo eso pues sería para algo mucho más grande, algo empresarial. Luego los startups y tecnologías emergentes, pues hay populares, hay lenguajes de programación bastante populares para nuevas empresas y proyectos modernos como JavaScript, como Python, Go, todos esos. No olvidemos que JavaScript en un principio estaba diseñado exclusivamente para páginas web, para hacerlo más dinámico. Posteriormente ha habido como una explosión de funcionalidades que podían utilizar inclusive para hacer aplicaciones para Android. Y
para todo tipo de cosas, para el Internet de las cosas, para las lavadoras, refrigeradores, televisores inteligentes. Todo se estaba utilizando JavaScript. Entonces, son esas tecnologías emergentes. Y de nicho, pues son usados en industrias específicas. Muy parecido al de propósito específico, el de nicho, como por ejemplo COBOL, que se utiliza en la banca, o Verilog, que se utiliza en hardware. Hay otros aquí también, otra clasificación que es orientada a hardware o a software. Aquí estarían los de sistemas, es para desarrollar sistemas operativos y drivers como C y Rust, y son bastante complejos esos lenguajes de programación. Hay muchos otros lenguajes para trabajar a nivel de sistemas operativos. Luego los de scripting, por ejemplo, es para automatizar y desarrollo mucho más rápido esto, como Bash, Python, Lua y muchos otros más. También los embebidos para microcontroladores y hardware como C, Rust, Ada y varios otros. Y por último tendríamos la clasificación por paradigma de concurrencia. Por ejemplo, aquí tendríamos los lenguajes de multiproceso, que se usan múltiples procesos separados para tener un mismo resultado, como Erlang. Luego el de multihilo, pues usa múltiples hilos dentro de un mismo proceso, como Java y C++. Y también los orientados a actores, basado en paso de mensajes, como Elixir, Scala con AK. Entonces, ustedes ya pueden ver que un mismo lenguaje de programación puede estar en diferentes clasificaciones. No hay una única clasificación. De hecho, acá hemos visto 8 clasificaciones aquí, 8 diferentes tipos de ver los lenguajes de programación. Generalmente en estos últimos tiempos está bastante de moda utilizar la programación orientada a objetos e inclusive la funcional, pero esto es bastante común en cuanto al paradigma de programación. Pero cuando ustedes escuchen en los tutoriales o videos o cursos, siempre hablan de alto nivel, bajo nivel, ya hemos explicado los orientados a objetos y los funcionales, los fuertemente tipados y débilmente tipados. Esos son los más comunes de los que se habla, pero como ustedes ya saben la clasificación aquí, no podemos cambiar y decir un fuertemente tipado con uno orientado a objetos. Está fuera de su clasificación. Esto de fuertemente tipados estaríamos hablando del tipo de tipado, no estamos hablando del paradigma. Igualmente, si vamos a hablar de lenguajes imperativos, pues hablemos también de declarativos. No podemos hablar de imperativos y mezclarlos con de medio nivel. Entonces, cada uno tiene que compararse dentro de su categoría, dentro de su grupo, como hemos clasificado nosotros en este video.